sentimiento de culpabilidad que literalmente desarrollé. Para mí era bien difícil poder tomar una posición como esta, porque se supone que yo no esté aquí al frente, porque si vamos a ver en los términos que decía o que dice la Biblia, pues no está mi vida en orden, porque en mi casa mis hijos no están, mi esposo no está. Y tuve mucha confrontación durante toda mi vida con referente a eso. Tan es así que yo no aceptaba ningún tipo de ¿cómo se llama? Dios mío. No aceptaba ningún tipo de trabajo en la iglesia, porque sentía y expresaba que mi vida no estaba completamente en orden, basándola en eso. Porque si tengo que dar testimonio con mis acciones, con mi conducta, que es lo que vamos a hablar hoy, pues yo decía, ¿qué pasa que no llegan? ¿Qué pasa que no están? Y al sol de hoy les confieso, hermanos, que para mí es difícil, y lo he comentado con varias personas, y le digo, yo sé que hay una parte en mí que tiene que ser alineada. Y mientras preparaba el estudio, mientras hacía el estudio, yo decía, Dios mío, Señor, qué fuerte en las posiciones que tú me pones. Pero una de las cosas que me ayudó a mí fue que en un momento determinado, hace muchos años atrás, mi hijo, uno de mis hijos, el menor, en una ocasión estábamos hablando y él tenía como 17 años, ya tiene 27. Yo le estaba diciendo, ten cuidado, papi, tú no puedes creerle a todo el mundo. Ten cuidado con lo que te dicen, analiza lo que te dicen, porque pues uno tiene que tener, ¿verdad?, ese stop. Y él se vino y me dijo, mami, pero yo te creo a ti. Y yo dije, ok. Fue una de las cosas que a mí me hizo como que, ok, tengo que tener cuidado en lo que hago, en lo que digo, cómo lo digo, porque él me dijo claramente, me dijo, mami, yo te creo a ti. Las cosas que tú me dices, me las digas como me las digas, yo te creo. Y eso para mí fue como que un clic. Y yo dije, contra, pues no lo estoy haciendo tan mal, ¿verdad? Mi esposo no está aquí, pero mi esposo sabe que hay un 911, un 911 en esta iglesia. Y cuando se le atolla a todo el mundo en el trabajo, me dice, mira, por favor, que si puedes poner la petición de fulano en el círculo de oración de la iglesia. Entonces, esos pequeños detalles a mí me hicieron ver que dije, bueno, pues entonces sí estoy dando testimonio. Porque el testimonio que vamos a hablar hoy es las acciones, la conducta, es la manera, el estilo de vida. Esto es nuestra vivencia. O sea, cuando nosotros llegamos al Señor porque recibimos la palabra y dice que la fe viene por el oír, escuchamos, nos hace esa rema, nos crea esa convicción, el Espíritu nos trabaja, nos convence, porque nos convence de Dios y llegamos aquí. Y ese amor y ese clic que sentimos, esa experiencia única que tenemos en ese momento, nosotros salimos corriendo y querer decirle a todo el mundo, mira, me convertí, mira, el Señor hizo algo por mí, mira. Pero entonces, ¿qué sucede? Que si esa conversión no va alineada con las obras, con el estilo de conducta, triste y lamentablemente la fe es vana, porque no damos testimonio, y esa es nuestra mayor forma de evangelizar. Se supone que cuando nosotros venimos al Señor, tiene que empezar de inmediato un proceso de cambio en nuestro ser. Y vamos a ver cómo empezamos. Y dice en Santiago 1, 22 al 25, esta es la versión Kadosh, me gusta mucho esta versión. Dice, no se engañen a ustedes mismos por solo oír lo que la palabra dice. Es como alguien que mira su cara en el espejo, se mira a sí mismo, se retira e inmediatamente se olvida de cómo luce. Ya yo no sé si me peiné o no me peiné. Pero la persona que mira la perfecta ley, la que da libertad, y continúa volviéndose, no es un oidor olvidadizo, sino que continúa volviéndose no en un oidor olvidadizo, sino en un hacedor de las obras requeridas por ellas. Entonces será bendito en lo que hace.
Hay un texto que nosotros utilizamos mucho que habla de la fe y dice que la fe sin obras es muerta. Y hay tantos debates entre eso, pero a mí me gusta porque la palabra se alinea, tiene vida en lo que nosotros necesitamos. Cuando yo leía ese texto, añadía pues la fe, las acciones de fe. Por ejemplo, si declaro, sé que Jesucristo es mi sanador, yo continúo declarando mi salud, ¿verdad? Pero hoy esa fe y esas obras se van a sujetar a la creencia en el Señor y al modo en que nosotros vivimos, las obras de bien que nosotros tenemos que hacer como parte de nosotros ir a proclamar esa vivencia, ese evangelismo, esa acción. ¿Qué es el testimonio? El significado bíblico de testimonio es la forma de vivir auténtica del cristianismo. Una en que sea evidente que en todo lugar, momento o circunstancia, Jesús está en el centro de la vida de la persona. Y pareciera trillado, que lo escuchamos constantemente, que lo repetimos constantemente, pero es una realidad. O sea, nosotros aquí tenemos que ser aquí, igual tenemos que ser afuera, igual tenemos que ser en la casa, igual tenemos que ser a solas en el baño, igual tenemos que ser donde quiera que vayamos, nuestra manera de ser tiene que ser la misma. Así es. Porque siempre vamos a ser señalados, creámoslo o no. Nosotros somos portadores de la gracia y el favor del Señor. Y recuerden que bíblicamente nos habla la palabra que tenemos constantemente un acusador. Y ese acusador le encanta hacer bien su trabajo. Y pareciera que no, pareciera simple, pero cómo nos molesta en ocasiones. Y eso, que eres cristiano, ¿verdad? Y eso, pero tú no vas a la iglesia. Ustedes no tienen idea cuánto me dicen a mí mis hijos eso en casa. Pero tú no vas a decir, sí, voy a la iglesia, pero aquí soy su mamá. Respeten. Sí, yo soy histérica. pero me porto bien. Nos molesta, pero es la realidad de que cuando alguien dice eso, tenemos que cuestionarnos y tenemos que saber qué está pasando, qué yo hice que pareciera que no hice bien y esa persona reaccionó. Y eso es una línea bien fina, porque pues uno sabe que uno actúa bien en ocasiones, pero uno tiene que tener cuidado cuando, a pesar de que parezca trillado y no nos guste mucho, escuchemos esa expresión, porque entonces digo, hay que ver qué estoy haciendo, que no estoy caminando como debe ser. Este significado bíblico de testimonio no se limita a la declaración oral o predicación, como le explicaba ahorita. O sea, la cuestión del testimonio no es solo ir y decir, mira, Cristo es tu Salvador. Esa es la proclama, ese es el mandato que el Señor nos dio, esa es la acción que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que decir por la boca. Dice, se extiende al plano de las acciones de la conducta, de lo que el cristiano hace o deja de hacer como resultado de una vida apegada a las enseñanzas y el ejemplo de Jesús en la tierra. O sea, esto es un testimonio de vida. Por ahí siempre lo decimos y pareciera trillado, pero si yo digo que soy cristiano, que se me note. Amén. Como le pasó a hermana Vladimir, ¿verdad? Si soy cristiana, que se me note. El testimonio, estamos hablando de la conducta de nosotros, de las obras que tenemos que hacer en el Señor, de cómo comportarnos cuando decimos que tenemos al Señor y que es una realidad, porque tenemos que estar convencidos. O sea, yo tengo que estar convencida. Ustedes tienen que estar convencidos de que verdaderamente nosotros amamos al Señor y de que la fe es válida. Si nosotros no estamos convencidos de eso, como decía el texto ahorita, nos hacemos oidores simplemente y no hacedores. Cuando yo reconozco y sé que mi vida está en las manos del Señor, que yo decidí dejarlo todo por servir a Cristo y que ahora es el dueño y Señor de mi vida, yo estoy convencida de eso, yo tengo que obligadamente comenzar a hacer un cambio en mi vida y que se me note. Santo. Pero lo que pareciera esa palabra obligación se vuelve en una devoción, es un placer, en un deseo inmenso, porque cuando el Señor entra en nosotros, realmente nosotros queremos cambiar, queremos ser para bien, y eso tiene una explicación. El testimonio es la prueba, la certificación
y la evidencia de cuán cercana es nuestra relación con Dios. Una vida de testimonio te provoca constantemente adorar al Señor. Una vida de testimonio, cuando nosotros decidimos vivir la vida en Cristo, nosotros simple y sencillamente lo que estamos haciendo, dándole gracias al Señor constantemente por la obra que Él hizo en nosotros. Nuestra conducta en el Señor, nuestra buena conducta y el dejar que el Espíritu bregue y esos cambios, lo que hacemos con eso es honrar a nuestro Dios, darle gracias a Dios por lo que ha hecho, y es un estilo de vida de adoración constante. Yo le doy gracias a Dios porque ahora a mis 52 años no soy como era a los 30, y a los 30 no era una mala persona, pero sé que ahora soy mejor, porque cada día he querido involucrarme más, conocer más, cambiar más de mí, que el Espíritu me guíe para tener esa cercanía y ese apego al Señor, y poder adorarle con esa libertad, que de mi boca constantemente salga esa gratitud y ese gloria a Dios y bendito Dios y qué bueno es el Señor, y ya uno habla cualquier cosa secular en la calle y gloria a Dios y qué sé yo, porque ya está lleno del Señor. Sí, Señor. Dice, la palabra nos dice en cuanto a nuestra pasada manera de vivir y nuestra ahora manera de vivir lo siguiente, que era lo que le estaba diciendo. En Efesios 4, 22 al 24 dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Esta versión no sé cuál es porque la saqué del internet, pero no decía, así que no sé. Pues no me parece la Reina Valeria y no es la que yo utilizo constantemente. Dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Así que es lo que estábamos hablando cuando venimos al Señor. Nosotros sabemos que hay algo que tiene que cambiar, y eso no significa que somos malos todo el tiempo, no, es que ya dejamos de ser aquella persona con aquella vieja naturaleza, con aquella contaminación que se traía, para entonces ser nuevas criaturas en Cristo. En 1 de Juan 2:15 dice, no amen al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando nosotros hacemos esta proclama, cuando nosotros hacemos esta confesión, cuando nosotros recibimos al Espíritu, se supone que ya dejemos de amar al mundo y esas cosas que son tan atractivas, porque no podemos decir que no, el enemigo es astuto, la tentación es agradable, si no, no cayéramos. Pues si fuera fea nadie cede. O sea, la tentación, la astucia del enemigo hace que las cosas se vean bonitas, se vean sweet. Ay, pero eso no. Y entonces ahí es donde viene. Pero nosotros sabemos que como estamos siendo renovados en mente y como hemos estado hemos recibido al Señor a través de un evangelista, de alguien que hizo la proclama de que Cristo es el Señor, pues entonces tenemos que cambiar y dejar esas cosas que antes nos agradaban y que ahora pues no convienen. En 1 Corintios 6:11 dice, y esto eran algunos de ustedes, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando nosotros pasamos de muerte a vida, como normalmente la palabra nos dice, tenemos que reconocer que tiene que haber un cambio, porque ya hemos sido lavados a través de la sangre de Cristo, hemos sido santificados a través del Espíritu, o sea, somos portadores del Espíritu Santo de Dios. Y eso es como para pelos, uno piensa que no, pero es como decir, o sea, si dentro de mí está la presencia del Señor, crea mucho temor, miedo el estar haciendo cosas, ¿verdad?, que al Espíritu no le agrada. Y ya hemos sido, dice, ya han sido justificados, o sea, a través del Padre. En este texto me gusta porque se manifiesta el Dios Trino. Ok. ¿Por qué es importante el testimonio? La manera de conducirnos, nuestro estilo de vida, la manera en que vivimos.
Porque por medio de Él tenemos la responsabilidad de demostrarle al mundo el reino de los cielos. Nosotros somos los que damos testimonio de Cristo aquí en la tierra. Nosotros somos el Cristo, por así decirlo, que la gente ve. Porque somos los que vamos a dar testimonio, somos los que vamos a estar constantemente hablando del Señor y haciendo las obras que el Señor hizo, las obras que Cristo hizo. Él nos dejó esa encomienda. Dice, es nuestro deber demostrarle al mundo cómo vivimos aquellos que conocemos a Dios. Es bien importante que el mundo sepa que nosotros no estamos exentos, y que lo sepamos nosotros mismos. Nosotros no estamos exentos de situaciones, porque pensamos, ¿verdad? Se nos dice, llega el Señor y todo se fue. No, todo llega. Tú llegas al Señor y llega todo. ¿Sabes que venía pensando y me reía porque venía pensando, Team Pedro. Yo venía pensando en Pedro, de las críticas que siempre se le hace a Pedro, que se hundió, ¿verdad? Pero cuando nos ponemos a pensar, Pedro estaba tan cercano a Jesús que dice que cuando él se hundió, Jesús, ¿verdad?, extendió la mano. Pero entre Jesús y Pedro estaba la tempestad. O sea, la cercanía al Señor verdaderamente lo que nos trae es tremenda tempestad. Pero nosotros, ¿verdad?, en el transcurso de nuestra vivencia con Él nos ayuda. Y nosotros no estamos exentos de que nos pasen situaciones. Lo importante es que cuando nosotros estamos en medio de la situación, la reacción de nosotros, la acción con la que nosotros actuamos, la manera en que nosotros llevamos a cabo lo que hay que resolver, es lo que marca la diferencia en lo que el mundo ve. Quizás a uno en una situación le dan deseos de ir y cortar la cabeza. Y nosotros vamos, ¿ok? Perdón. Ustedes saben cuántas noticias yo escucho que a mí me estremece el corazón. Por ejemplo, la muchacha esta que mataron, y la hermana decía, yo lo perdono, pero yo quiero que haga justicia. Yo decía, Dios mío, yo podré llegar a eso. Yo me cuestiono, hermano. O sea, una persona que adrede te haga daño o le haga daño a alguien que tú amas, y poder pararte allí y decir, no, yo lo perdono, pero él está en las manos del Señor. De verdad que eso es fuerte. Yo me cuestiono mucho en esas cosas. Quiero llegar a esos niveles. Quiero llegar. Dice, tenemos que hacer notorio el carácter de Jesús, sus acciones, su amor, su perdón, su hablar y su servicio. Cuando nosotros, el testimonio de nosotros tiene que ser testigo de todas esas cosas que Jesucristo. La base del testimonio es la acción, por lo que le decía. Y bíblicamente esta acción se llama obras. Y una de las definiciones de obra, que me gustó traer esa porque era como la que se alineaba, es el poder de acción o el medio que permite conseguir un objetivo. Y eso fue lo que el Señor hizo. El Señor vino. ¿Y cuál fue el objetivo del Señor? El objetivo del Señor es que todos lleguen. Dios Padre anhela que todos lleguemos al arrepentimiento. No todos lo hacen. Pero nosotros que llegamos, el objetivo de Cristo era que morir en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos salvación y vida, y hoy pudiéramos estar aquí hablando de Él. Entonces, la base, por eso es que la base del testimonio de nuestra conducta es la acción. Dijo Jesús en Juan 10:38. Dice, pero si las obras que estoy haciendo reflejan el poder de mi Padre, a pesar de que no confían en mí, confíen en las obras, para que entiendan de una vez y por todas que el Padre está unido a mí y que yo estoy unido con el Padre. En esa ocasión, como siempre, Jesús andaba peleando allí con los fariseos, con los escribas, que siempre lo estaban señalando. Y una de las cosas que me llamó la atención era esa, que Jesús le decía, mira, yo he hecho las obras que el Padre me envió a hacer, y aún así ustedes no creen que el Padre me envió. Ok, eso es válido. Digo, estoy yo, ¿verdad?, acá traduciendo en lenguaje cultural. Eso es válido. Pero entonces, si no van a creer que yo estoy obrando, haciendo las obras que mi Padre me mandó a hacer, pues al menos crean las obras, en las obras, porque las obras dan testimonio de que el Padre está en mí.
Entonces, traigo a colación esto porque en esta acción del evangelismo, nosotros sabemos que van a ir unos que van a proclamar y es responsabilidad de nosotros proclamar. No todo el mundo va a creer a la proclama. No todo el mundo va a creer a que mira, Cristo viene. No todo el mundo va a creer a que yo soy el Señor vino para darte vida. No todo el mundo va a creer eso. Pero con nuestro testimonio, con nuestras acciones, va a llegar un momento en que cualquiera que nos ve dice, ese es cristiano. Y yo necesito que tener eso que tú tienes. Y cómo tú lo logras. Y cómo tú lo haces. Entonces uno dice, ¿qué hace uno? Uno le dice, bueno, el Señor. Y ¡pum! Y ¡pum! Entonces ahí se vuelve y se hace la proclama que en un momento quizás no creyeron, pero entonces ahora sí van a poner atención. No, y estaba escuchando, y lo hicimos haciendo como que la película, en el sentido de que el fariseo siempre era como que para justificarse él, pues hacía que cumplía la ley. Y si la ley, aunque no le tuviera odio, aunque fuera de lo que ni siquiera la falta de amor, vamos. Muchos de los actos que hacían, pero hacían dice que cumplir la ley porque ellos tenían una agenda casi escondida para no perder lo que recibían de la ley, ¿no? Y nosotros nos encontramos con mucha gente así, el llamado religioso. Exacto. Que vive así. No, pero es que ¿cómo es posible? Pero no tienes testimonio. Testimonio, y esa era la controversia de Cristo. Voy a decirte una experiencia mía que me pasó esta semana, me acordé ahora mismo. Yo iba a salir a almorzar con una amiga mía, que no la veo hace como una semana. Entonces me dice, ay, qué bonito tienes el pelo. Y yo, de verdad, me dice, sí, porque yo aprendí de ti a decir la verdad. Y yo, ¿qué? Okay. Sí, yo aprendí de ti a decir la verdad. O sea, porque yo no te digo algo que no es cierto. O sea, si tú tienes el pelo bonito, yo te lo voy a decir. Pero si no tienes bonito, no te lo voy a decir. Por el cumplido, no te lo voy a decir. Te voy a decir lo que es. Entonces ella me dice, y te lo estoy diciendo porque yo aprendí de ti a decir la verdad. Y yo, ¿qué? Así que uno no sabe el alcance que tiene. Santo. Porque yo nunca le he dicho a ella, no mientas. Y yo sé que ella a veces miente, pero nunca le he dicho, mira, no pero sí he notado que ella ha cambiado en su vida y ahora dice, y no voy a decir una mentira. No voy a decir una mentira. Y esta semana me confesó, yo aprendí de ti a decir la verdad. Y yo digo, wow, qué hermoso. alcance tiene el testimonio de uno. Y qué responsabilidad, yo imagino. Para que vean el alcance que tiene el testimonio de uno. No, y qué responsabilidad, porque ahora tú tienes que estar, no puedo decir ni una blanca, ni una, ¿dónde está? No la veo. Ni dorarle la píldora a nadie. No puedo dar la píldora. Que no están. Testimonio de una trasciende generaciones. Santo. Wow. Santo. Wow. Eso no es. Nos están observando. En lo del comienzo, me quedé con eso, porque cuando dice que cuando aceptamos al Señor y decimos ya, y a veces dice, soy cristiano, lo vi en comparación a cuando tú tomas el empleo de ser un agente de seguridad, un agente de la policía, por decirte, y te pones ese uniforme, automáticamente estás en la obligación de hacer un cambio en tu vida. Ya no te puedes preparar en una mesa ni Santo, toda, sí. como diríamos así, algo. Ya eso te obliga, asumirte esa responsabilidad. Vamos, si no lo haces, pues lógicamente tienes tu repercusión. Pero así mismo, como un cristiano, si ya tomaste esa decisión y lo verbalizaste, pues ya sabes que tienes que hacer asumir la responsabilidad de hacer las cosas conforme a lo que le toca hacer ahora. Sí, por eso es que decía que teníamos que estar convencidos de la decisión que hacemos. No es fácil. Digo, para mí es simple, yo amo tanto al Señor que yo no podría, yo me pienso en otro lugar y no puedo. Bendito el Señor, y gracias le doy a Dios que la mayor parte de mi vida ha sido en Él. Amén. Entonces, ¿de dónde salen estas buenas obras? Porque es bien fácil, ¿verdad? Hay que hacer obras de bien y no vamos a entrar mucho en eso porque sabemos que nosotros, las buenas obras son normas de conducta diaria que están escritas en la palabra, el respeto, el amor, la verdad, la justicia, todas esas cosas. Pero hay un punto bien importante, es que Dios se la sabe de todas. En Efesios 2:10 dice, somos hechura de Dios, creados en unión con el Mesías, para una vida de buenas obras de antemano preparada por Dios para que así hiciéramos. O sea,
nosotros no podemos salir a la calle y decir, o no podemos recibir a Cristo y decir, es que yo no puedo hacer el bien, porque estaríamos haciendo a Dios mentiroso. Porque dice que de antemano, y la palabra misma nos enseña que Él dice que Él nos escogió a nosotros, que Él nos amó primero. O sea, de antemano Él hizo el depósito. O sea, que cuando nosotros venimos al Señor y recibimos a Cristo, el manifiesto de esas obras están ahí y nos toca a nosotros, ¿qué? Empezar a accionarlas. En otra versión dice, que quizás es la más conocida, estas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, que tenemos que caminar haciendo el bien. ¿Cuál es el propósito de un buen testimonio? El propósito de un buen testimonio es la edificación del cuerpo de Cristo. El testimonio empieza por la casa, igual que el juicio, dice la palabra. El testimonio empieza por la casa. La Biblia nos habla de tantos hombres y mujeres del Señor que nosotros queremos imitar y decimos, ay, yo quiero ser como Moisés, yo quiero ser... Pero todos esos fueron ministros que fueron edificados y tuvieron que dar testimonio del Señor. Su conducta tuvo que ir cambiando al Señor para que puedan ser utilizados. Entonces, nuestro comienzo es en la casa. El testimonio que nosotros tenemos que dar siempre es aquí, primero, a pesar de que, vuelvo y digo, es un estilo de vida manifestado en todo lugar que vayamos, pero cuando recibimos a Cristo empezamos a dar testimonio, porque la conducta que nosotros tenemos es la conducta que edifica a cada uno de nosotros. Y por eso es que, de acuerdo al testimonio, el Señor hace el depósito de lo que somos en nosotros. Y después terminamos no pichando más, como decíamos el viernes. Olvidamos la pichadera. Olvidamos la pichadera porque estamos convencidos. Es bien importante. Edificar es construir. Y también otra definición es infundir en alguien sentimientos de piedad y virtud. O sea, la piedad y la virtud son acciones, son cosas que tenemos que hacer, son cosas que tenemos que expresar, es toda una acción. Gloria a Dios. En Romanos 15:2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. En Tito 2:1 dice, pero tú explica qué tipo de comportamiento tiene que ir unido a la sana enseñanza. Por eso cuando somos corregidos no podemos, aunque no nos gusta, a nadie le gusta, ¿verdad? Y la misma palabra lo dice, que la disciplina en principio no es causa de gozo, pero al final pues sí tiene un producto bueno. Pues nosotros, dice, explica qué tipo de comportamiento tiene que ir unido a la sana doctrina. Yo puedo ir proclamando que Jesucristo es el Señor, que soy cristiano, pero si yo sigo con mi vida de pasado y haciendo cosas que no agradan al Señor, pues no estoy unido a la sana enseñanza y estoy utilizando quizás hasta el nombre del Señor en vano, y eso es bien peligroso. En Tito 2:7 y 8 dice, y en todo tú mismo sé ejemplo haciendo lo que es bueno. Cuando estés enseñando, ten integridad y seriedad. Ay, sí, es verdad, yo todavía la seriedad tengo que trabajar con ella. Pero la integridad y la seriedad son conductas, son acciones de conducta. Que todo lo que digas sea tan sano que el que se oponga sea avergonzado, porque no tendrá nada malo que decir de nosotros. A esos niveles llega el testimonio. La palabra del Señor nos dice, y cuando yo hice rema en mí ese verso, y cuando yo logré entender un poco ese verso, dije, espérate, sí, porque yo estoy alándome los pelos. Dice la palabra que venzamos el mal con el bien. Y nosotros constantemente, cuando hacemos obras de bien, cuando actuamos como Cristo actuó, vencemos al enemigo con facilidad. Porque dice la palabra que no puede decir nada en nuestra contra, nada malo. No puede ir allá y acusar. No tiene con qué, queda avergonzado. Y como él es padre de mentira, sigue siendo mentiroso. Todos los hombres, incluyendo mujeres, ¿verdad?, fieles a Dios, que registran la palabra, eran ministros de edificación. Por lo tanto, todos nosotros que anhelamos y confesamos, ser fieles a Dios, también debemos ser ministros de edificación. Nosotros tenemos que hacer que con nuestras obras, la manera de evangelizar es
que sea para edificación, como el testimonio que acaba de dar la hermana Gladys, que ella ni siquiera pensaba, y no solo ella, solo Dios sabe cuántas personas más hay a su alrededor, o cuánto ella ha proclamado y hablado de la hermana Gladys, diciendo, no, yo ahora digo la verdad, y ella no sabe ni siquiera que su nombre está por ahí por el mundo, y los ojos están comenzando a verla por el testimonio que ella está dando. Dice, para ministros que edifican, en Tito 3:8 dice, ¿por qué? Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Gloria a Dios. El buen testimonio nos prepara para trabajar en la obra del Señor. Cuando nosotros sabemos que estamos viviendo conforme a Cristo y cuando nosotros sabemos que nuestra conducta agrada al Señor, es el deseo constante de nosotros de estar haciendo algo en la obra del Señor. Sin que a veces nos llamen, nos ponemos en la posición de ayuda. Aquí estoy, ¿en qué me necesitas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a alimentar a los deambulantes el 10? Claro que sí. Amén. Tenemos el 10, esa actividad. El 10, ¿verdad? El domingo próximo a las 3 de la tarde. ¿Ok? Claro que sí. ¿Qué hay que hacer? Y nos provoca, ¿por qué? Porque estamos ya convencidos y estamos viviendo de la manera que Cristo quiso que hiciéramos, porque Cristo vino a hacer la obra del Padre y el Padre lo que provoca es hacer esto, lo que le dijo hacer. Mira, tú vas y sana a los enfermos y hablas de mí y todas esas cosas que él hizo. En Efesios 4:29, en la Biblia K2 dice, y a pesar de que el testimonio es lo no dicho, las acciones de conducta, como la proclama que nosotros tenemos que hacer cuando hablamos del Evangelio, es importante también la lengua, ¿verdad? Y dice en Efesios 4:29, que ninguna palabra corrupta salga de sus bocas, sino la que sea buena para edificar según la necesidad, palabras que beneficien a aquellos que las oyen. Sí, Señor. Ok. ¿Cuál es el modelo? Y en este modelo era que yo me basaba. Y me decía al principio, le explicaba un poco acerca de por qué para mí era bien difícil este tema, porque pues estoy aquí y mi familia no está. Y yo me sujetaba siempre a esta palabra. Yo soy muy, muy exigente, muy fuerte conmigo misma. Y esto lo tengo que leer, así que me permiten leerle en 1 Timoteo 3:1-13. Y aquí vamos a ver cuáles son quizás parte de esas buenas obras o de las normas de conducta que nos exige, ¿verdad? Estoy leyendo en la versión K2. He aquí una palabra, 1 Timoteo 3:1-13. He aquí una palabra en la cual puedes confiar. Cualquiera que aspire a ser dirigente en una asamblea, o sea, en la iglesia, está buscando trabajo que vale la pena. Amén. Un director de asamblea, o sea, un pastor, en este caso habla de los diáconos y de los obispos, pero estamos hablando de todo el que quiera trabajar en el Señor. Un director de asamblea tiene que estar por encima de reproche, tiene que ser fiel a su esposa, con dominio propio, sobrio, ordenado, hospitalario y apto para enseñar. El número 3, no debe beber con exceso o meterse en peleas, más bien debe ser bondadoso y amable. No puede ser un amante del dinero. Tiene que manejar bien su casa, teniendo hijos que lo obedezcan con todo respeto. Pues si un hombre no puede gobernar su casa, ¿cómo podrá gobernar la iglesia de Dios? No puede ser un nuevo creyente, porque puede hincharse con vanidad y caer bajo el mismo juicio que Satanás. Además, tiene que tener una buena estima de los de afuera, para que no caiga en desgracia y en la trampa de Satanás. Asimismo, los diáconos tienen que ser de buena reputación, personas que se pueda confiar en su palabra. Que eso fue lo que a mí me chocó cuando mi hijo le decía ahorita, que me dijo así: mami, yo creo en ti, en lo que tú me dices. Y yo, ok, qué fuerte. Que no se den a beber excesivamente, ni sean codiciosos de ganancias deshonestas. Tienen que poseer la verdad de la fe, anteriormente escondida con una conciencia limpia. Y primero ser sometidos a prueba. Después, si es encontrado sin culpa, que sea nombrado diácono.
Similarmente, sus esposas tienen que ser de buena reputación, que no sean chismosas, sino sobrias. Ay, los chavos. Ay, no. Eso yo no lo escuché. Sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos, cada uno, sea fiel a su esposa, gobernando bien a sus hijos y a su casa. Porque aquellos que son buenos siervos, como diáconos, obtendrán para sí una posición honrosa y mucha audacia en la confianza que viene por medio de Cristo Jesús. El testimonio que nosotros tenemos que dar al mundo es, si lo vamos a ver aquí, es fuerte, pero uno lo hace y lo puede hacer porque realmente convencidos de que Cristo hizo ya la obra en nosotros mismos anhelamos en nuestro interior ese cambio. Y siendo hombres, mujeres, jóvenes, niños, porque esto es para toda la edad, que servimos al Señor, tenemos que estar conscientes que siempre va a haber alguien que nos está mirando. Y a lo mejor no le vamos a hablar de Cristo por la proclama de la voz, o sea, decirle, mira, Jesucristo es el Salvador, pero donde quiera que estemos, vamos a dar testimonio. Yo recuerdo que cuando yo estaba en high school, ya hace mucho tiempo, en high school, hubo una muchacha que se convirtió al Señor y hacíamos un grupito de oración en la escuela, pero ella no era de la iglesia de nosotros, era normalmente, siempre estábamos de la iglesia de nosotros, ella se añadió. Un día, de la noche a la mañana, en ese tiempo que el pintarse, el maquillarse, los pantalones y todo eso te hacía ir al infierno, me habló mucho tiempo atrás. Un día ella decidió llegar a la escuela con pantalones y maquillada. De momento yo la vi y me sorprendí. Pero fui y la abracé. Hola, ¿cómo estás? Lo único que le dije fue, ¿qué pasó? Y ella me contestó y me dijo, simple y sencillamente estaba probando a ver quién era cristiano de verdad. Y de todos los que me abrazaron y me recibieron cuando yo llegué y me hablaron de Cristo, la única que se acercó cuando supuestamente yo me perdí fuiste tú. Y esas cosas son las que a uno y lo digo con mucha responsabilidad y con mucho temor, le dejan saber que uno tiene que vivir rectamente, que uno tiene que saber lo que hace en el Señor, uno tiene que tener conciencia de que fuimos llamados a que haya un cambio en Cristo y hacer las obras de Cristo. Fuimos señalados para eso y el testimonio, la forma de actuar, la forma de ser, la forma de conducirnos, la forma de hablar, todo eso da testimonio de que Dios está en nosotros y a lo mejor no vamos a ser señalados como, qué sé yo, como de la iglesia tal, pero sí va a decir, mira, ahí hay una persona creyente. O ahí hay una persona, mira, yo creo que esa persona es cristiana, esta que está aquí, yo creo que esa es cristiana y ella puede orar por ti. Sí, Señor, aleluya. Y cuando estamos sentados en una oficina, no estamos hablando de Cristo, pero dice, nos ponemos a hablar y alguien alinea, ¿usted es de fe? Mira, y te empieza a contar toda la situación y rapidito 911, mira, aquí está, si le pusimos, yo agradezco tanto las oraciones. Y ya comienzan a confiar y es la parte en que tenemos que estar claros que el testimonio es bien importante, nuestra manera de conducirnos donde quiera que estemos, aún solos en la casa, pareciera que no, aún solos en la casa, debemos siempre estar en línea con el Señor. En conclusión, en Primera de Pedro, en Primera Pedro 2:15, en la Biblia Kadosh dice, pues esta es la voluntad de Dios, que sus buenas obras silencien los comentarios ignorantes de gente insensata. Esa es la versión Kadosh. La acción, la conducta, el testimonio, el buen testimonio hace callar las obras de aquellos y los comentarios de aquellos que en un momento pueden decirle a uno, y eso que eres cristiana y tú no vas allá a sendero los domingos. Así que hasta aquí esta parte, que continuemos dando un buen testimonio. Amén, aleluya. Que el Señor nos ayude Very good. y que callemos al enemigo.